Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor. Hoy jueves 17 de febrero tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 9. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Si no damos frutos. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esto les pasó a estos hombres de Galilea por ser ellos pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Si ustedes mismos no se vuelven a Dios, no se arrepienten, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contestó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Y dijo al viñador. Así que el hombre le dijo que cuidara del viñedo. Y mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues para qué ha de ocupar terreno inútilmente. Pero el que cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Aquí tenemos una charla que el Señor está teniendo con alguna determinada persona sobre las situaciones de cierto grupo de personas que murieron en las manos aquí de este hombre Pilato, y también lo que sucedió con la torre de Siloé, que murieron estos galileos o esas personas, lamentablemente queriendo decir que estas eran personas malas y por eso merecían morir. Pero Jesús, utilizando esto mismo, está diciéndoles que ciertamente no eran que eran más pecadores que otros, y especialmente les dice a ellos: si usted no se arrepiente, les aseguro que ustedes también perecerían. En la misma situación está diciéndole el Señor a los de la torre de Siloé. Quiere decir con esto que es indispensable para cada uno de nosotros entender lo que es la vida, lo que hemos hecho y lo que tenemos que cambiar a la luz de la misericordia y la gracia que viene a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estos hombres no entienden de que Jesús vino para librarnos de nuestras iniquidades, de todo pecado, y lo único que pueden percibir es compararse con otros, sabiendo y considerando de que ellos no son tan malos como otros. Pero el Señor está diciendo que si no os arrepentid, todos morirán igualmente. Así que para nosotros es indispensable la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento significa dar un giro, es movernos del lugar donde estamos, especialmente cuando entendemos que estamos caminando por errores, por pecados, por faltas, actitudes, comportamientos, formas de ser, que nuestra propia conciencia nos está llamando a tener ese cambio. Y es Dios a través del Espíritu Santo en su gracia preveniente que nos habla de salir de toda esta tipología de formas de vida. Y por eso está este relato bíblico aquí, enseñándonos a la gran necesidad de arrepentirnos total y completamente de toda vivencia equivocada. Porque hay gracia y hay misericordia de parte de Dios para transformar y cambiar nuestras vidas y darnos un ambiente totalmente diferente. Por eso el Señor también nos está aquí mostrando el ejemplo de esta higuera. Y es que esta planta a los 3 años debería dar fruto. Esta planta debería ya tenerla. Y cuando viene
el agricultor para notar, el administrador de esa finca, aquí no hay nada, aquí esto simplemente se levantó una higuera y no está produciendo el fruto, los resultados que debe ser, entonces su trabajador debe cortarla. Pero este hombre, con su disposición a que no se destruyera, le pide tiempo para que pudiera arreglar el ambiente, posiblemente hacer más blanda la tierra, poner abono, colocar agua para que pueda producir fruto, y le da una posibilidad de tiempo a la autoridad y le dice: si un año más, y si no da, córtala. Así el Señor está diciendo: te estoy dando tiempo, amigo o amiga que me escucha, para que realmente no tengas un cambio de vida, te arrepientas, salga de todo su mal camino y sea librado por la presencia de Dios sobre nosotros, porque esa es la que nos da la virtud, esa manifestación de Dios continuamente para nuestras vidas. La pregunta que tengo que decirle es: ¿en qué pienso al ver a alguien en aflicción? Si yo veo a alguien en aflicción y en sufrimiento, también podemos notar y decir: Señor, guárdame de esta aflicción, guárdame de esta situación de dificultad, Señor, y poder entender, Dios, y si hay algo que puede suceder por causa de mi pecado, este sea el tiempo de arrepentirme, de salir de mi mal camino. También aquí nos está haciendo una pregunta: ¿cuál es el fruto digno de arrepentimiento que puedo ofrecer al Señor? Usted lo sabe, que es lo que en realidad todavía no ha cambiado, no ha tomado esa decisión y haya muerte. Por eso muchas vidas nuestras no dan el fruto apropiado que Dios quiere que nosotros tengamos. Es el tiempo de orarle al Señor, pedirle. Por eso quiero ver en el ensayo para meditar cuando habla vivo por la gracia. Muchas personas piensan la salvación como la manera de evitar el castigo por el pecado. No obstante, la Biblia afirma que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado en sí. Es más aterrador caer en el pecado que recibir una reprensión por él. El castigo nos hace sufrir física y mentalmente, pero el mal destruye nuestra alma desde nuestro propio interior. Por eso debemos de pelear y eliminar de nuestro ser el pecado cada vez que lo notemos. Esta no es una guerra en la que los buenos cristianos luchan contra los malos, sino que somos salvos de nuestra interioridad, de nuestras vivencias allá de la desesperación, en la lujuria, de la codicia, del orgullo y del ego. La salvación no significa simplemente ser rescatados de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas o pasar a una situación mejor. La salvación significa transformación, transformarse. La esencia de la salvación no es ir a un buen lugar, sino a convertirse en una buena persona delante de Dios. Solemos decir que recibir el perdón de los pecados es recibir la salvación por gracia. Sin embargo, la gracia es un concepto mucho más grande que el perdón. La salvación significa aprender a vivir por la gracia, no solo ser perdonados. Dios era lleno de gracia incluso antes de que nosotros pecáramos. Por lo tanto, si somos perdonados por la gracia y vivimos por ella en la gracia, comprenderemos que no podemos jactarnos de algún bien que nazca de nosotros. Entonces la convicción de la verdadera salvación va más allá de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Se trata de una vida que permanece revestida de su gracia, creyendo en Él y en que todo lo que pertenezca a Jesús es bueno. Oremos al Señor. Señor, tú eres gracia para llevarnos al convencimiento de pecado y nos permites dar fruto digno de arrepentimiento. Por tanto, a ti corro para pedir tu oportuno socorro. Quebranta mi duro corazón, porque en lugar de examinarme y arrepentirme de mis faltas, responsabilizo a otros. No es suficiente confesar mis pecados con mi boca. Transforma mi vida de raíz. Y Señor, esa labor solo tú la puedes hacer en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Hoy le deseo victoria total en su vida con la comunión con Dios. Felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.